Vamos a centrarnos a continuación en dos distinciones fundamentales. Una distinción dentro del marco legal importante es poder identificar aquellas normas que provienen de organismos legislativos de aquellas que emanan de organismos ejecutivos y cuáles son las diferencias o la naturaleza propia de cada una. Corresponde al poder legislativo, es decir, al Congreso Nacional o a las legislaturas provinciales, la elaboración de las leyes, con lo cual las normas básicas no emanan de los organismos ejecutivos, ni el presidente ni el gobernador, que tienen funciones administrativas dentro del sistema de división de poderes que estructura a la República. Es decir, muchas veces pensamos, porque es un vicio de nuestro sistema político, que las normas o las leyes las elaboran el presidente o el gobernador, cuando en realidad presidente y gobernador son administradores del Estado, pero las normas fundamentales, las leyes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, corresponden a los organismos legislativos de cada nivel, es decir, al Congreso Nacional a nivel federal y a las legislaturas provinciales en el ámbito provincial. Veamos entonces esta primera distinción. La Constitución y las leyes son propias, normas propias de los ámbitos legislativos. En cambio, los decretos y las resoluciones son normativas propias del ámbito ejecutivo. Tienen características distintas. La función legislativa propiamente dicha le corresponde a las leyes. ¿Qué hacen entonces los decretos y las resoluciones? Los decretos y las resoluciones tienen la finalidad de reglamentar lo que dicen esas leyes, pero de ningún modo pueden cambiarlas ni alterarlas. La función no es legislativa, sino administrativa, es decir, la función fundamental es reglamentar esas leyes, esas normas, a los fines de que sean aplicadas. Esta es la primera distinción entre los dos ámbitos, el legislativo y el ejecutivo. La segunda distinción que les propongo tiene que ver con algo que mencionamos recientemente, que es la distinción entre el orden federal y el orden provincial. En la estructura federal de nuestra República tenemos un ordenamiento jurídico a nivel nacional, federal, con las propias Constitución Nacional, las leyes nacionales, los decretos y las resoluciones del orden nacional, y a su vez tenemos una Constitución provincial, leyes provinciales, decretos y resolución provincial. Armonizados en otro. Un caso, el ordenamiento puede contradecir a lo establecido en el ordenamiento nacional, que tiene primacía, en aquellas cuestiones que han sido delegadas por las provincias a la nación, es decir, no en todas las cuestiones. Hay algunas cuestiones donde la primacía es del ámbito provincial. Precisamente en el ámbito educativo, la Constitución Nacional, ya desde 1853, establecía que la educación primaria, es decir, lo que entenderíamos como la educación básica, es competencia propia de las provincias, con lo cual en el ámbito educativo la potestad de las provincias es una potestad no delegada a la nación en el ámbito de la educación básica, porque así ha sido establecido en el ordenamiento constitucional argentino. Hay normas de educación a nivel nacional, pero cuando esas normas a nivel nacional entran en contradicción con el ordenamiento local, entra un campo de discusión jurídica respecto de quién tiene la primacía. Como principio general podríamos decir que la primacía la tienen las normas nacionales, pero tenemos que ver con detenimiento porque si estamos hablando específicamente de la educación básica, de la educación primaria, la Constitución establece que es competencia propia de las provincias, con lo cual cada provincia puede desarrollar su propia política educativa en el campo de la educación básica. Esta es una cuestión de colisión de derechos que en uno u otro caso suele ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia respecto de cuál sea el aspecto que se procura específicamente legislar.